Bien, Shabbat Shalom, gracias a todos por conectarse esta noche con nosotros a nuestra doble porción que tenemos esta semana. Esta semana tenemos una doble porción y lleva por nombre Vayagel y Pekudei. Vayagel lo que significa es y reunió o convocó, más luego vamos a ver eh, una definición de esta palabra y también PQD, ¿qué es lo que quiere decir las cuentas de? Así que espero que esta doble porción sea de gran bendición, recordándoles siempre, invitándoles a nuestro canal de Besorato en YouTube, Pastor José Vargas. Eh, Aquellos que todavía no me conocen, pastora asociada de la congregación Yeshua en el Tamil, la doctora Nereida Romero. Así que agradecemos al Padre Eterno que nos concede el poder exponer estas dos porciones. Son las dos últimas de el libro de Shemot, de Éxodo, como normalmente lo conocemos. Así que espero que el Eterno pues nos conceda esta noche en este día o esta tarde, donde quiera que se esté viendo este video, nos conceda la bendición, el conocimiento y la sabiduría para poder entender toda esta posición. Así que esta noche vamos a estar compartiendo un PDF para la clase. ¿Ven? Así que Vayagel y Pecudei, y le puse por tema el santuario del pacto. Entonces, una lectura tanto cultural, histórica y profética de los últimos capítulos del Éxodo, donde vamos a ver que en el antiguo Medio Oriente ilumina el significado de cada detalle sagrado y la presencia divina hace su morada entre el pueblo. Como siempre, antes de seguir con esta enseñanza, primero vamos a hacer la bendición por la bendita y santa Torá. Primero la leemos en hebreo y luego la decimos en español. Barjú et Adonai Hameborah, Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et Torato, Baruch ata noten haTorah. Ahora le decimos en español, bendecida Hashem el bendito, bendito es Hashem, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has encogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah. Como dije, esta noche tenemos las dos últimas porciones de el libro de Shemot, Éxodo, Parashá, Vayagel y Pekudei, que quiere decir Él reunió y cuentas. Y la Torah está en Éxodo 35:1 al capítulo 40, verso 38, al terminar el libro de Shemot. La Haftará, esta semana tenemos Haftará doble. Ya mismo les digo por qué. Ezequiel 45, capítulo 45, del verso 16 al capítulo 46, verso 18. Y el Brit Hadashah es Lucas capítulo 22, los versos del 1 al 13. Y esta semana, hoy es un Shabbat especial, es Shabbat HaHodesh, y la lectura también está en Éxodo 1 y 20, que es donde se habla las instrucciones sobre la Pascua. Así que ya estamos pronto a ya entrar en lo que es en el mes de Nisan y
eh, también en el ciclo de la fiesta. Shabbat HaJodesh, las lecturas especiales son aplicables en este Shabbat. Como dije, eh, el mástil es capítulo 12 de Éxodo, del 1 al 20, la Haftará es Ezequiel 45 16 al 46 18, y el Brit Hadashah es donde vemos a Lucas capítulo 22 y del 1 al 13. Entonces, vemos aquí que el Shabbat HaJode precede del mes hebreo de Nisan, durante el cual se celebra la Pascua. Este próximo miércoles, a la caída del sol, entramos en el nuevo mes, que es el mes de Nisan, en el nuevo año eh, bíblico. Se lee, como dije, de Éxodo 12 del 1 al 20 y las leyes de la Pascua. En el primer día de Nisan, vemos que Hachén presentó el primer mandamiento de cómo santificar la luna nueva, Kiddush HaJodesh, para el inicio de Rosh Hodesh, y así Nisan se convierte en el primer mes del año judío, contando los meses. Entonces, en este Shabbat, como dije, se lee Éxodo 1 al 20, donde vemos que Hashem, le dio a Moisés los mandamientos de santificar la luna nueva, Kiddush HaJode, como dije al principio, y esto nos enseña a nosotros unos principios muy importantes, porque vamos a ver que Israel debía siempre marcar el inicio de cada mes al ver la luna nueva. También el mes de Nisan, también sabemos que fue establecido como el primer mes del calendario bíblico, o sea, en conteo de meses, y que también en este mes de Nisan, que ya estamos próximos a entrar en él, se celebra la Pascua, así recordando la redención de Egipto. Entonces, Vayahel es la 22ª lectura de la Torá y la penúltima lectura del libro de Éxodo, donde se llama Vayahel y significa y se reunió, y vemos que el nombre proviene de las primeras palabras del primer versículo de la lectura, que podría traducirse literalmente como y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel, capítulo 35 verso 1. Y vamos a ver que en esta porción de la Torá describe cómo la asamblea, o sea, la congregación de Israel, trabajó junta para construir el Mishkan, el tabernáculo, en la mayoría de los años, como que en este año, en las sinagogas se lee Vayahel junto con la porción Pekudei, que es lo que estamos haciendo hoy. Y Pekudei es la 23ª lectura de la Torá y la última del libro de Éxodo, y significa cuentas. Las primeras palabras del primer verso de la lectura podrían traducirse literalmente como estas son las cuentas, Pecudei del tabernáculo, que está en Hechos, comienza en Éxodo capítulo 38 en el verso 21. Entonces, la última lectura de Éxodo comienza con una auditoría de cómo se usaron las contribuciones para el Mishkan. La porción también luego vemos que continúa describiendo la finalización del tabernáculo, y su mensaje concluye representando la gloria de Adonai, la Kabod, entrando en el Mishkan. En la mayoría de los años de la sinagoga Pecudéis, junto con la porción anterior, Vayagel. Por lo tanto, los comentarios de, de la lectura de esta semana serán eh, doble. Tomé este comentario de este señor llamado Rabbi Jonathan Sack, porque
hay algo interesante que él nos quiere dejar ver en este comentario y es el siguiente. Él dice, el Mizcán y el templo fueron en su lugar lo que es Shabbat en el tiempo. Ambos representan un ámbito ideal de orden, la forma en que Hashem quería que fuera nuestro mundo. Al entrar en ello, salimos del mundo social con sus conflictos y luchas, hostilidades e injusticia y nos encontramos bajo las alas de la presencia divina. Por eso es que en Shabbat hacemos una distinción de días. Entonces, sintiendo la armonía de los cielos y la limpieza del espíritu cuando venimos a expiar nuestros pecados o ofrecer gracia por nuestras bendiciones. Aquí es donde siempre podemos encontrar el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero hay otra realidad que el tiempo sagrado, o sea, el Shabbat, el espacio sagrado, el tabernáculo, luego templo, es donde vemos que el alma inquieta encuentra descanso, donde los corazones se abren y las mentes se elevan, donde sabemos que somos parte de algo más grande que este tiempo. Este lugar donde si escuchamos, podemos escuchar el cántico que la creación le canta a su creador. Y esto tiene mucha conexión con los salmos que recitamos durante Shabbat, donde traemos nuestros pecados y fallas a Hashem y somos redimidos, donde sentimos que la vida tiene un orden que debemos aprender a honrar y donde Dios está cerca, no en la cima de una montaña, sino en medio de nosotros, de nosotros. Debe haber un tiempo y un lugar donde reconozcamos que no todo es caos. Por eso Éxodo termina con el Mishkan y la libertad existe donde reina el orden. Entonces, el comentario de este señor llamado Jonathan Sack, sabemos que el Mishkan representa el orden espiritual en medio del caos del mundo. Entonces, vemos que así como Shabbat trae orden en el tiempo, que es lo que él está citando aquí, eh, trae orden, el Mishkan trae orden al espacio. Entonces, cuando vamos al contexto del libro de Shemot, después de salir de Egipto, o sea, Israel, el pueblo tenía libertad, pero aún necesitaba dirección y estructura. Por eso vemos que Hashem manda a construir el Mishkan. Entonces, la enseñanza de este comentario que he acabado de leer, vemos que el ser humano, mis amados, encuentra paz y cercanía con Hashem cuando entra en un espacio o tiempo sagrado, lo que hacemos hoy, el Shabbat. Entonces, también nos enseña que la verdadera libertad, como dice abajo en el final, no existe el desorden, sino en el orden que Hashem establece. Por eso vemos que en el hebreo, la idea de se relaciona con ceder, o sea, orden. Cuando la vida sigue el ceder de Hashem, mis amados, hay armonía, descanso y propósito. Espero que me haya dado a entender sobre este comentario. Entonces, aquí hay algo importante que quiero hablar en esta noche. Y es que, ¿cuál es el propósito del tabernáculo? ¿Cuál es el propósito
de, del tabernáculo. Levíticos capítulo 11, los versos 11 y 12, nos dice lo siguiente: yo pondré entre mí, o sea, entre mí, tabernáculo entre ustedes, y mi alma no los aborrecerá, sino que yo, sino que yo caminaré entre ustedes y seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar estos dos versos en esta noche? Cuando dice, yo pondré mi alma, eh, yo pondré mi tabernáculo entre ustedes y mi alma no los aborrecerá. Vemos aquí, mis amados, que Hachén promete vivir en medio de su pueblo. No es solo que él gobierna desde lejos, sino que camina con ellos, como dice aquí. Entonces, esto lo que hace es que está mostrando una cercanía, relación y pacto. Cuando Israel vive en obediencia, experimenta la presencia de Hachén habitando entre ellos. Por eso dice, yo pondré mi tabernáculo entre ustedes y mi alma no lo aborrecerá, sino que yo caminaré entre ustedes y seré su Elohim. Entonces, la bendición aquí más grande no es solo, mis amados, la prosperidad, sino la presencia de Hashem en medio de su pueblo. Entonces, en el verso 12, cuando dice, andaré entre vosotros y yo seré vuestros Elohim y vosotros seréis mi pueblo, eh, esto nos está a nosotros enseñando que eh, estos versos forman parte también de las bendiciones al pacto que Hashem promete a Israel si ellos caminan en sus mandamientos. Entonces, por eso vemos que en el contexto del antiguo Medio Oriente, tener la presencia de la deidad en medio del pueblo era señal de protección, gobierno y relación de pacto. Entonces, hay algo interesante porque la palabra aquí, Mishkan o tabernáculo, como usted la quiere interpretar, se compone de la mem, que usted sabe que el número en la gematría de ella es 40, se compone de la chin, que es 300, y también de la kaf, que es 20, y la nun, que es 50. O sea que esto es igual a 410. Y 410 años estuvo el primer templo en Jerusalén. Entonces, cuando nosotros reducimos este número 410, 4 más 1 más 0 equivale a 5. Y sabemos que el 5 suele relacionarse con gracia y revelación divina en medio del pueblo. Y esto es algo importante. Entonces, ¿cuál fue el propósito del tabernáculo? Establecer un lugar de morada entre el pueblo, establecer una relación de convenio con Israel, hacer una distinción en Israel para ser su representante en las naciones. Por eso él les dice, yo pondré mi tabernáculo, mi Mishkan, entre ustedes, mi alma no los aborrecerá, sino que yo caminaré entre ustedes, seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Entonces, la función del tabernáculo era
establecer un punto central de la adoración, establecer orden, estructura y patrón, restaurar todas las cosas como al principio y establecer el trono de Hashem en la tierra. Entonces, estructura de esta lectura, un viaje del pacto al santuario. La Parashot, Vayagel y Reunión y Pecudei, cuentas o inventario, cierran el libro de Éxodo con una doble narrativa, la construcción del Mishkan y su inauguración solemne. Juntas forman una unidad literaria y teológica de gran riqueza. El recorrido que haremos a través de estas porciones, de estas páginas, nos llevará desde las asambleas tribales del antiguo Medio Oriente hasta la nube de la gloria que desciende sobre el Mishkan terminado. Tenemos como punto número uno la asamblea y el Shabbat, donde Moisés convoca al pueblo y establece el día del descanso, Shabbat, como fundamento antes de toda obra sagrada. Número dos, tenemos la ofrenda y los artesanos, donde vemos que el pueblo participa voluntariamente y Bezalel y Olias son los que lideran la construcción inspirados por el Ruach. Más ahorita vamos a aprender algo de esto. Entonces, el Mishkan como cosmo, el tabernáculo refleja el orden de la creación y recapitula la estructura del universo. Eso también lo vamos a ver ahorita. Entonces, en PQD vamos a ver la rendición de cuentas, donde Moisés presenta un inventario completo, actos de transparencia y fidelidad al mandato divino. Entonces, la gloria, vamos a ver que el Mishkan, la gloria desciende, la gloria de Hashem, llena el Mishkan y el objetivo de Éxodo, vamos a ver que culmina en la presencia divina. Entonces, vemos que Éxodo comienza diciendo lo siguiente. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ha mandado. Voy a hacer dos cosas aquí importantes. Porque dice convocar, quiere decir llamar. ¿Qué es lo que Moisés está haciendo aquí? En el hebreo, la raíz etimológica de convocar es kara, que está compuesta de una kof, de una resh y una aleph. Cuando definimos esta palabra convocar, lo que significa es llamar, proclamar, invitar o convocar a alguien. Llamar en voz alta para reunir o dirigir a alguien, que es lo que estamos viendo aquí. En el sentido bíblico, en las escrituras se usa cuando alguien llama públicamente, proclama o reúne personas. Levítico 23, to. Habla de las santas convocaciones, Mikrash Kodesh, y aquí Mikra, la palabra Mikra, vemos que viene de la raíz Kara y significa también convocatoria, asamblea llamada, reunión proclamada. O sea, en pocas palabras, Kara es llamar, proclamar, convocar para reunir. Entonces, el dato hermoso de esto es, mis amados, que dice aquí que la raíz se usa cuando Hashem llama a Moshe y llamó, y eso lo vamos a ver en la próxima parashot, cuando Moisés responde al llamado de Hashem. Levíticos 1:1. O sea, es decir, convocar implica, y quiero que se le quede esto grabado, que convocar también implica una relación y un llamado divino. Entonces, nosotros no podemos mirar al Shabbat como un simple día.
Tampoco podemos ver la fiesta como que si fuera, yo podría decir como si fuera algo del otro mundo. Pero en sí, tanto Shabbat y tanto las fiestas bíblicas, el propósito de ello es para tener una relación y un llamado divino. O sea, hoy Hashem a nosotros lo que está haciendo, mis amados, para que usted entienda por qué usted hoy celebra Shabbat, que el propósito es tener una relación de 24 horas con Hashem y responder al llamado divino. Él nos hace un llamado, ¿para qué? Para relacionarnos. Por eso Él nos convoca, por eso es que Él nos llama, por eso es que Él nos invita. Igual en la fiesta. El propósito es tener relación, responder al llamado primeramente, porque Él convoca y llama, para tener una relación. Espero que esto le haga sentido, porque usted hoy celebra Shabbat y porque luego vamos a celebrar la fiesta. Recuerde, respondemos a un llamado para relacionarnos. Aquí viene lo bueno ahora. Vayagel, esta porción tiene un mandamiento prohibitivo. Es bueno que siempre nos mantengamos siempre estudiando los mandamientos que encontramos en cada porción. Porque en esta parashat se encuentra el mandamiento número 114 de los 613 mandamientos, que dice, no encenderá fuego en tus habitaciones en Shabbat, en el verso 35. Pero antes que para seguir hacia adelante con este mandamiento que se me olvidó, cuando dice estas son las cosas, cuando yo busqué esta palabra en el hebreo, lo que quiere decir Hadevarim. O sea, en vez de aquí decir estas son las cosas que mucha Biblia lo dice, aquí debe de decir estas son las palabras o estos son los decretos de Hashem. O estos son los mandamientos de Hashem. La esencia de este mandamiento está prohibido por el Beit Din lleve a cabo ejecuciones en Shabbat. ¿Por qué? Aquí la regla de que el Beit Din no puede ejecutar a nadie en Shabbat, esto es lo que significa, mis amados, que el Shabbat es un día de vida, descanso y santidad, no de juicio ni castigo. Aunque vemos, aunque el tribunal tenga autoridad para aplicar justicia durante la semana, y yo creo que tengo un video en YouTube, en el grupo de los del camino, vaya Besorato va, ahí está, creo que hablé el año pasado sobre este mandamiento. Eh, Aunque el tribunal tenga para aplicar justicia durante la semana, no puede quitar la vida en Shabbat, porque sabemos que el Shabbat es un día dedicado para honrar a Hashem y a la vida. No, y tampoco no es un día para realizar actos de juicio severo. Entonces, por eso vemos aquí en el verso 35, capítulo 35, en el verso 3, no encenderéis fuegos en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y en este verso 3
nos enseña, mis amados, que las leyes de Shabbat, junto con otras prohibiciones y acciones que implican ejecución o castigo. Entonces, vemos que en Shabbat se detiene incluso la justicia capital porque vemos que el día está consagrado a la paz y a la santidad. Entonces, aquí dice la perspectiva, Hashem le presentó al hombre el don del Shabbat como un día de descanso y en su deseo que el regalo se extienda incluso a aquellos que han actuado en contra de su voluntad. Entonces, en Shabbat, como dije, se detiene incluso la injusticia capital porque es el día de Shabbat está consagrado a la paz y a la santidad. Entonces, eh, vemos que el Shabbat es un regalo que Hashem dio al ser humano con el único fin, como dije al principio, respondiendo nosotros al llamado y relacionarnos. eh, y vemos que es donde el ser humano eh, nos dio Hashem el Shabbat para descansar, para detenerse y restaurarse. Entonces vemos aquí que el Shabbat no es solo para los justos, también se ofrece a quienes han fallado, porque el Shabbat, como dije, expresa misericordia y oportunidad de volver. O sea, en otras palabras, aunque alguien haya actuado contra la voluntad de Hashem, Shabbat sigue siendo una invitación a descansar, reflexionar y reconciliarse con Él. ¿Por qué? Vemos aquí que dice, aunque podemos profanar el Shabbat para salvar la vida humana, la vida, salvar vida, la vida humana tiene tanto valor que se puede profanar el Shabbat para salvar una vida. Y esto se basa en el principio de preservar la vida. Pero quitar una vida, vemos que en Shabbat no se puede quitar una vida para guardar Shabbat. Es decir, el Shabbat nunca justifica matar a alguien. Entonces, cuando dice en el verso 3 no encender fuego en Shabbat, los sabios enseñan que la Torá destacó encender fuego para mostrar que cada trabajo prohibido es una transgresión separada. Entonces, vemos que Shabbat es un día para salvar vida y que también cada melajá, o sea, trabajos prohibidos, cuentan por separado. Por eso dice aquí, pero sin embargo, cuando se trata de quitar una vida humana, la observancia del Shabbat tiene prioridad. En adición, Hassal aprende de este pasú que la razón por la que la Torá destacó este trabajo prohibido, encender un fuego, entre los demás, es para enseñarnos que incluso si uno realiza varios trabajos prohibidos en Shabbat, en un periodo de olvido, está obligado a traer una ofrenda por el pecado de cada trabajo prohibido por separado. Y la referencia es Yevomo 6, Sanedrín 35, Shabbat 24, Oral Jaín 339. Más luego, este video se está grabando y usted puede luego verlo y repasar y se va a poner el PDF también en Telegram. Entonces, vemos aquí la convocatoria de la asamblea. Payahel reunió Moisés toda la congregación. Cuando nosotros vamos al contexto del antiguo Medio Oriente, en las civilizaciones antiguas Medio Oriente Próximo, Mesopotamia, Canaán, Egipto, convocar al pueblo en asamblea solemne era un acto reservado al rey o al líder del pacto. Las inscripciones hititas y los textos de Mari muestran que las asambleas tribales, Pushun en Akkadion,
eran espacios donde el soberano renovaba los compromisos con su pueblo y anunciaba decretos de importancia capital. No eran meras reuniones logísticas, eran actos constitutivos de identidad política y religiosa. Entonces, Israel como comunidad de pacto, cuando Moshe reúne al Kol Adad Bene Israel, toda la congregación de los hijos de Israel, aquí Moisés, o sea, se está realizando precisamente ese gesto de autoridad, pero con una diferencia radical. Moisés no actúa como monarca absoluto, sino como mediador del pacto entre Hashem y su pueblo. La asamblea no es para recibir órdenes de un rey humano, sino para ser constituida como comunidad que escucha y obedece la Torah divina. Este acto recapitula la asamblea del Sinaí y prepara al pueblo para el momento culminante, la construcción del lugar donde la divinidad morará. El gesto de reunirse antes de comenzar la obra no es un trámite previo, es la declaración de que la obra pertenece a todos, que Israel es un cuerpo único ante su Elohim. Entonces vemos aquí que Moisés reunió a todo Israel, no como un rey que da órdenes, que es lo que vemos aquí en lo que leímos al principio, sino como mediador entre Hashem y el pueblo. Entonces, la reunión lo que hacía era que recordaba lo que ocurrió en el monte Sinaí, donde vemos que Israel escuchó la Torá. El propósito de esto era mostrar que todo el pueblo, como una sola comunidad, debía participar y obedecer la Torá antes de comenzar la obra del lugar donde Hashem habitaría entre ellos. Entonces, vemos aquí que dice Moisés convocó, Moisés reunió. La reunión lo que declaraba era que Israel es un solo cuerpo delante de Hashem y que la obra del Mishkan pertenece a todo el pueblo. El Shabbat antes de construir el Mishkan. El descanso como fundamento teológico. Antes de dar una sola instrucción sobre la construcción del tabernáculo, Moshe recuerda al pueblo el mandamiento del Shabbat. Esta secuencia no es accidental, es una declaración teológica de primer orden que distingue radicalmente a Israel de sus vecinos. Entonces, los templos del antiguo Próximo Oriente. En Mesopotamia y Egipto, la construcción de los grandes templos era una empresa continua, imparable. Las inscripciones de Gudea de Lagash describen obras que se extendían durante años sin interrupción. Los trabajadores que construían el templo de Amón en Karnak no conocían días libres en los calendarios de los faraones. El trabajo para los dioses era precisamente el servicio más elevado y por tanto no admitía pausa. Entonces, la supervisión radical de la Torá. La Torá invierte este principio de manera explícita y valiente. Incluso la obra sagrada, la construcción del Mishkan, cede antes del Shabbat. Ningún trabajo, por más elevado y divino que sea su propósito, puede superar el mandamiento del descanso semanal. El Shabbat no es una pausa en el servicio a Hashem, es en sí mismo la forma más alta de ese servicio. La santidad del tiempo precede a la santidad al espacio. Entonces, vemos que los israelitas en Egipto no tenían libertad para descansar porque estaban bajo esclavitud. Por lo tanto, ellos no podían guardar el Shabbat plenamente, ya que, como vemos aquí, como leímos al principio sobre los templos antiguos, un esclavo no controlaba su tiempo y así que el descanso del Shabbat no dependía de ellos. Entonces vemos el Shabbat como mandamiento nacional eh, eh, que vemos que se dio después de ellos salir de Egipto cuando Adonai entregó la Torá a través de Moisés en el desierto.
Por eso en el capítulo 16 de Éxodo, antes de llegar al Sinaí, con el maná, Hashem empezó a enseñarle el patrón del Shabbat. Y usted puede leer después el capítulo 16 del Shabbat, de Éxodo. Luego vemos el mandamiento se declara claramente en Éxodo 20 dentro de los 10 mandamientos. Pero hay una tradición rabínica interesante porque ellos dicen que, por ejemplo, en Midrash Shemor Rabbah dice que Moisés pidió a Faraón que Israel tuviera un día de descanso, argumentando que los esclavos trabajarían mejor si ellos descansaban. Pero según la tradición, ese día fue el Shabbat. Pero vemos que, o sea, como dije, es una tradición, porque esto no está explícito en el texto bíblico, sino que sabemos que es una interpretación de nuestros sabios. Entonces, en Egipto, Israel era esclavo y no tenía libertad para guardar Shabbat plenamente. Vemos que el Shabbat se establece como mandamiento para Israel después de la salida de Egipto. Y vemos que como la tradición que dije, dicen que Moisés logró que ellos pudieran descansar un día posiblemente en Shabbat. La tradición dice. Implicación espiritual y profética. Los rabinos derivaron de esta justaposición las 39 categorías de trabajo prohibido en Shabbat, que se llaman melajot, vinculando cada actividad del tabernáculo con una restricción semanal. El Mishkan define qué es crear y el Shabbat nos recuerda que el ser humano no es el creador último. La semana laboral culmina siempre en la rendición del control. ¿Qué nos dice esto? Que los sabios nos enseñan que aquí, que las 39 labores prohibidas, que son las melajot, las 39 melajot, y usted puede ir a Telegram y allí puse las 39 melajot. En Shabbat vienen del trabajo que se hizo de construir el Mishkan. Todo lo que se usó para crear o construir el Mishkan define lo que se llama trabajo creativo, y donde en Shabbat nosotros dejamos de hacer esas labores. Eh, y también así recordamos que el ser humano no es el creador final, como dice aquí en este párrafo de la implicación, de la implicación espiritual y profética. Y vemos que el Shabbat es soltar control y confiar en Hashem. Entonces, trabajamos 6 días creando, pero en Shabbat recordamos que el verdadero creador es Hashem. La ofrenda voluntaria, una economía de pacto sin precedente. El modelo imperial del Antiguo Oriente Próximo. En todas las grandes culturas del Antiguo Oriente Próximo, los templos eran financiados y construidos por la corona. El rey era, por definición, el constructor del templo. Las inscripciones reales mesopotámicas y egipcias destacan sistemáticamente la piedad del monarca como fundador recaudador del santuario. Nabucodonosor se jactaba de haber construido a el Esagila de Babilonia. Los faraones competían por dejar su nombre grabado en los pilones de los grandes templos. El pueblo llano donaba. Cuando dice aquí pueblo llano, eh, era la gente común del pueblo que no estaba haciendo una donación voluntaria o creativa, que esto lo que dice que más bien indica que lo que entregaban no era considerado un regalo, sino algo que debían de dar por obligación. Y para citar un ejemplo, un impuesto, un tributo o contribución establecida. Entonces, vemos aquí que no era una ofrenda voluntaria, sino una contribución obligatoria del pueblo.
Pero en Israel, la nedabá, el don de corazón, la Torá describe algo radicalmente diferente. La palabra usada es nedavá, ofrenda voluntaria. O sea, vimos en Parashot pasado, en Éxodo 25, que esta ofrenda tenía que salir del corazón. Como lo dice aquí, regalos del corazón espontáneo. Y algo que nos enseñan nuestros sabios en el Humash es eh, que aquí eh, cuyas corazón lo inspiró, literal, lo que hizo fue literalmente lo que hizo fue que lo elevó. O sea, cuando vamos al hebreo, el hebreo lo que quiere decir Asher Nesa o Livó. Asher Nesavó Livó. Eh, y los sabios dicen que llegaron a hacer trabajos de tejeduría, costura, construcción y etcétera, debido al inferior estatus social de los israelitas en Egipto, donde no había una clase artesanal de estas características, pues los egipcios no le enseñaban oficios ni les permitían desarrollar talentos y destrezas. Eh, entonces, vemos aquí que en la Nedabá no hay rey que financie el Mishkan. La financia el pueblo con las ofrendas, hombre y mujer movidos por su propia generosidad. La descripción es vivida. El pueblo trae tanto que Moshe, como dice eh, en Éxodo 36, los versos 6 y 7, que dice, entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. Entonces, esta economía del pacto transforma a cada israelita en cofundador del santuario. El Mishkan no es el templo del rey Moisés, es la casa de Hashem construida por su pueblo. Y esta participación comunitaria anticipa el principio neotestamentario de los dones del Espíritu distribuido entre todos los creyentes para la edificación del cuerpo. Entonces vemos que cada israelita se vuelve aquí un cofundador de Mishkan. Vemos también que no es el templo de Moisés, sino de Hashem, hecho por su pueblo. Y vemos aquí que la participación muestra que todos tienen un papel. Por eso vemos que en el Brit Hadashah, en Primera de Corintios capítulo 2, en el verso 7, nos dice que a cada uno se le dio el don del Espíritu para bien común. O sea, así el pueblo construye y edifica juntos como el cuerpo de Yeshua. Entonces, los artesanos inspirados, Bezalel y Oliá, el arte como vocación divina. El artesano sagrado en el antiguo Oriente Próximo, las culturas mesopotámicas y egipcias conocían bien la figura del artesano al servicio del templo. En Mesopotamia existían el Ummanú, el maestro artesano vinculado al palacio o al santuario, cuya habilidad técnica era considerada un don de los dioses, especialmente de Ea, el dios de la sabiduría y las artes. Los escribas egipcios registraban con orgullo los nombres de los maestros que esculpían las estatuas divinas. La excelencia técnica tenía una aura sagrada. El Rúa de Hashem como fuente de toda arte. La Torá adopta y transforma esta tradición. Bezalel ben Uri de la tribu de Judá y Aholiab ben Ahisamá de la tribu de Dan son presentados como artesanos de maestría extraordinaria. Ellos fueron escogidos, fueron llenos, ¿verdad? Pero la fuente de esa maestría es explícitamente el Ruach Elohim, el espíritu de Hashem, que los llena de sabiduría, Jochma, entendimiento, Bina y conocimiento, Da'at.
en toda clase de artesanía. Éxodo 35-31. La habilidad técnica no se niega, se sitúa en su lugar correcto, como don recibido, no como mérito ganado. Ningún artesano puede apropiarse de la gloria de la obra sagrada. Entonces, eh, vemos aquí que en Éxodo 31:6 eh, habla de Bezalel y Oholiab y dice que Hashem puso en ellos sabiduría en el corazón de los artesanos. Entonces, vemos aquí que eh, está la palabra Natán, y Natán lo que significa es dar, otorgar o conceder. Y esto mayormente se usa cuando Hashem da algo a alguien como habilidad, sabiduría o un don. Entonces, vemos que en muchas traducciones está la palabra dotó, aunque aquí dice llenó, pero cuando usted ve la palabra dotó, esa palabra dotó lo que significa es Natán. Entonces, es cuando Hashem equipa a alguien con habilidades espirituales y se expresa con varios verbos. Uno muy importante en el contexto de Bezalel y Oliab, y es malé, que dice que en el hebreo lo que quiere decir es malé, que tiene que ver con llenar, colmar, llenar completamente. Entonces, en Éxodo 31:3 vemos allí que Hashem dice sobre Bezalel, Bamalé o Torrua Elohim, lo llené, o sea, lo doté, lo llené completamente del espíritu de Elohim. Entonces, cuando nosotros hacemos a esto una conexión con el Ruach HaKodesh, mis amados, significa Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. La idea es que Hashem no solo da habilidades, sino que llena a la persona con su Ruach, produciendo lo mismo que produció aquí con Bezalel y Aholiab, que lo llenó con Joma, que quiere decir sabiduría, con Binah, que es entendimiento, y Da'at, con conocimiento. Entonces, mostrando que el talento para construir el Mishkan no era solo habilidades humanas, sino capacitación divina por el Rúa. Entonces, cuando nosotros hacemos una conexión con el Brit Hadashah, eh, vemos allí que la idea aparece cuando los discípulos son llenos del Espíritu para cumplir una misión. Por ejemplo, para citar algunos de ellos, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Entonces, vemos aquí también en estos dos hombres un principio espiritual, porque así como Bezalel fue lleno del Rúa para construir el Mishkan, vemos allí en Hechos 2, los discípulos de Yeshua fueron llenos del Ruach HaKodesh para edificar al pueblo de Hashem. Entonces, la Torá nos dice, mis amados, que Bezalel y Aholiab son grandes artesanos, como dice aquí, pero que su talento no venía solo de ellos. Es el Rúa de Elohim quien les da la sabiduría, joma y habilidad. La destreza, vemos que es un don de Hashem, no algo que se gana solo. Eh, y también esto nos enseña que nadie puede tomar la gloria de lo sagrado. Todo viene de Hashem. Entonces, la dimensión pedagógica del don. Notablemente, el texto añade que Bezalel y Oliab tenían la capacidad de enseñar a otro. El don no era para uso exclusivo, debía multiplicarse. Vuelvo y lo repito. El don no era para uso exclusivo, debía multiplicarse. Y esta dimensión pedagógica anticipa la comprensión bíblica del liderazgo como servicio y transmisión, no como acumulación de privilegio. El artesano inspirado forma la siguiente generación de artesanos inspirados. Y esto nos enseña un principio bastante
eh, importante porque Bezalel y Oliar recibieron talento especial, pero vemos que no era solo para ellos. Ellos debían enseñar a otros. Por eso el liderazgo en la Biblia es servir y compartir conocimientos, no guardarlos. Porque vemos aquí que un artesano lo que hace es que inspira y enseña a otros también a ser inspirados. Por eso vemos, mis amados, que en el Brit Hadashah, aleluya, eh, allí aparece también el mismo principio. Vemos el Ruach HaKodesh da los dones espirituales con el único fin de edificar al pueblo. Por ejemplo, para mencionar algunos, Corintios capítulo 12 nos enseña allí que el Ruach reparte diferentes dones para el bien del cuerpo. Y que en Efesios capítulo 4 en los versos 11 y 12, nos dice allí que los dones son recibidos con el único fin para equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando vemos el Mishkan físico versus el templo espiritual, vemos aquí que Bezalel y Oliá edificaron un santuario físico para la presencia de Hashem. En segunda de Pedro, capítulo 2 verso 5, enseña allí que los creyentes son piedras vivas que forman una casa espiritual. Y que vemos también en Primera de Corintios, en el capítulo 3 verso 16, dice que la comunidad es templo, o sea, del Rúa. Entonces, cuando vemos esto, todo esto que está sucediendo aquí con estos hombres en un patrón mesiánico, eh, Bezalel recibió del Rúa para construir el Mishkan. Entonces vemos en el Brihid Hadashah, en el Nuevo Testamento que muchos conocen, vemos allí al Rúa de Hashem que capacita a los discípulos de Yeshua para edificar el cuerpo del Mesías. Entonces cuando cogemos todo esto, mis amados, y nosotros hacemos una conexión, vemos que Bezalel y Oliá fueron llenos del Rúa para construir el Mishkan físico, pero que cuando vamos al Brit Hadashah, el Ruach HaKodesh llena a los creyentes para construir el templo espiritual, la comunidad de el Mesías. Espero haberme explicado. Recuerden, quiero resaltar esto. El don no era para uso exclusivo, debía multiplicarse. Y esta dimensión pedagógica anticipa la comprensión bíblica del liderazgo como servicio y transmisión, no como acumulación de privilegio. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando sobre el artesano. El artesano inspirado forma las siguientes generaciones de artesanos inspirados. Un mensaje muy directo para cada uno de nosotros que hemos sido separados, hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido llenos del Ruach HaKodesh con el único fin de multiplicarnos, enseñar y edificar a otros para que esto se siga multiplicando de generación en generación. Espero estar haciéndome claro en lo que estoy hablando. Entonces, aquí tenemos un dato bastante importante. El Mishkan como microcosmo. El templo como imagen del universo en el Antiguo Oriente Próximo. En la cosmovisión del Antiguo Oriente Próximo existía una equivalencia fundamental entre el templo y el cosmos. Los textos sumerios describen el templo como el vehículo del cielo y la tierra, Tur-An-Ki. El Esagila de Babilonia
era entendido como la réplica terrestre del Palacio Celestial de Marduk. El Templo de Salomón, según el análisis de John Levinson, incorpora estos mismos elementos en una imagen del monte cósmico, del jardín del Edén del universo ordenando por las palabras divinas. El Mishkan, el tabernáculo portátil, no es ajeno a esta tradición, la asume y la trasciende. El tabernáculo con sus cortinas que imitan el cielo estrellado, su menorá que evoca el árbol de la vida y su estructuración tripartita, atrio, lugar santo, lugar santísimo, es una miniatura del cosmos creado por Hashem en Génesis 1. Entonces, en los paralelos entre el paralelo entre Génesis y el Mishkan, los estudiosos han notado que los 7 discursos de instrucción para la construcción del tabernáculo en Éxodo 25 al 31, al capítulo 31, tienen una estructura paralela a los 7 días de la creación. Ambas narrativas concluyen con el tema del Shabbat. Ambas culminan en una presencia divina que descansa sobre su obra. La creación del mundo y la construcción del Mishkan son, en el pensamiento bíblico, dos momentos de un mismo drama. Hashem ordenando el caos y estableciendo su morada en medio del orden restaurado, donde el pecado del becerro de oro había interrumpido ese orden. El Mishkan lo restaura. Israel destruyó momentáneamente la posibilidad de la presencia divina en el tabernáculo, pero el tabernáculo la restablece. Entonces, en pocas palabras, que a diferencia de otros pueblos, eh, eh, vemos que Israel no hace imágenes de Hashem. Su presencia en el Mishkan vemos que es real y poderosa, pero sin forma ni estatua, totalmente aniconista. O sea, que esta palabra aniconista lo que quiere decir que evita o prohíbe imágenes de seres divinos. Entonces, vemos aquí que esto sigue el patrón mismo teológico en la Torah. ¿Por qué? Porque los sabios ven como una mini creación donde el mundo vuelve a ser un lugar donde la presencia de Hashem habita. Entonces, en Génesis vemos que Hashem crea el mundo en 6 días, pero que en el séptimo día es Shabbat. Por eso quiero hacer un entre paréntesis aquí. Yo quiero que usted estudie, usted conecte Salmo 92, Salmo 148, eh, porque estos dos salmos tienen una conexión tremenda. Entonces, en Éxodo, vemos aquí que la construcción del Mishkan ocurre en 6 etapas. Vemos la construcción del Mishkan ocurre, como dije, en 6 etapas de trabajo y termina recordando el Shabbat. Los sabios notan que la Torá coloca el mandamiento del Shabbat justo después de las instrucciones del Mishkan, como lo dice en Éxodo capítulo 31, los versos 12 al 17. Y lo que se está tratando de enseñar es que ni siquiera la obra sagrada del Mishkan supera el Shabbat. Entonces, cuando hacemos también
una conexión día por día de la creación y el Mishkan, como vemos aquí en la lámina. En el primer día sabemos que fue la luz creada, Génesis 1:3. Y en el Mishkan vemos que aparece la menurá que trae la luz del santuario. Y sabemos que la luz representa revelación de Hashem. Pero en el día 2 sabemos que hubo la separación de aguas y firmamento. Por eso en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Jehová y, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el Mishkan vemos allí que hay cortinas y velos que separan el espacio sagrado, Kodesh HaKodashim. En el día 3 vemos que Hashem hace que la tierra aparezca y la vegetación. Entonces vemos que en el Mishkan aparece el pan de la presencia, que sabemos que en hebreo y como la pastora nos ha enseñado, que se llama Lejen Hapanim, que representa el sustento de la tierra. Al cuarto día vemos cuando leemos aquí en Génesis 1, al cuarto día aparece el sol, la luna y las estrellas. Y vemos que la menorá con sus 7 brazos refleja los cuerpos celestiales y el orden del tiempo. En el día quinto, los seres vivientes. Vemos que en el Mishkan hay querubines bordados sobre el arca. Entonces, en el día 6 vemos la creación del hombre. En el Mishkan son llamados Bezalel y Oliab, llenos del Rúa de Elohim, para crear la morada de Hashem, según, ¿verdad? Como dije al principio, nos dice Éxodo 31, los versos 1 al 6. Pero en el día 7 es Shabbat. Después de completar el Mishkan, vemos allí que la Torah vuelve a enfatizar el Shabbat como culminación, como nos lo dice, ¿verdad? Los versos 2 y 7 del capítulo 31. Entonces tenemos aquí en esta lámina la creación, Génesis, 7 días de creación, culmina en Shabbat, Dios se sienta en su trono. Y en el Salmo 148, que nosotros recitamos en Shabbat, eh, allí vemos un orden, porque dice, aleluya, alabar al Señor desde los cielos, loarle desde las alturas, alábelo en todos sus ángeles, alábelo en todos sus huestes, alábelo el sol y la luna, alábelo en todas las estrellas luminosas, alábelo en los cielos de los cielos y las aguas que están por encima de los cielos, que alaben el nombre de Adonai, pues Él ordenó y fueron creados, Él lo estableció para siempre en todo momento, emitió un decreto que no habrá de cambiar. Alabar a Adonai desde la tierra, los monstruos marinos, todos los mares profundos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento tempestuoso que cumple sus palabras, las montañas y todas las colinas, el árbol frutal y todos los cedros, los animales salvajes y toda bestia, reptiles y aves aladas, los reyes de la tierra y todas las naciones, príncipes y jueces terrenales, jóvenes y también doncellas, ancianos y mozos, alabar el nombre del Señor, pues es único y escumbrado. Su gloria está sobre la tierra y el cielo. Él ha elevado, o sea, hoy usted estamos siendo elevados elevado el honor de su pueblo, nosotros somos su pueblo, la gloria de sus devotos, los hijos de Israel, que son su pueblo cercano. Aleluya. Por eso, cuando nosotros decimos el Adón Olán en Shabbat, cuando nosotros decimos el Adón Olán en Shabbat, allí decimos, Señor del mundo, quien reinó antes de que ninguna forma fuera creada.
Cuando la creación fue hecha por su voluntad, entonces como rey fue su nombre proclamado. En un día de Shabbat, Hashem se sentó a reinar, a observar, a mirar. ¿Y qué hacían sus huestes celestiales mientras él se sentaba sobre su trono? Lo que hacían era bendecir, exaltar, glorificar su nombre. Entonces cuando dice, y cuando todo haya dejado de existir, Hashem todavía seguirá reinando en poder. Él existía, existe, existirá eternamente con esplendor. Y Él es primero sin segundo. Nadie se le puede comparar, igualar, sin principio y sin fin. Suyo el poder, el dominio. Él es nuestro Elohim, nuestro Redentor vivo. La roca para nuestro dolor en tiempos de tribulación. Y Él es nuestro estandarte, nuestro refugio, la porción en el día del cáliz cuando le invocamos. Por eso hoy nosotros, mis amados, en Shabbat, por eso es que se está haciendo a través de esta parashá, se está resaltando el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque todo lo que Hashem creó, todo lo que Hashem hizo, todo lo que Hashem extrajo del caos, hoy día en Shabbat, junto con nosotros, le estamos honrando, alabando, bendiciendo su nombre. Por eso Él nos dice que si nosotros le decimos al Shabbat delicia y nos deleitamos en Él, dice que nos va a remontar sobre las alturas. Yo espero que usted diga amén conmigo en esto, porque mire que esto me costó a mí esta semana entender esto. Por eso es importante que cuando nosotros celebramos Shabbat, como dije al principio, respondemos a una convocatoria, a un llamado con el único fin de relacionarnos con Él. ¿Para qué? Para alabar su nombre, exaltarle, reconocerle como el autor de la creación y que hoy nosotros en Shabbat junto con lo creado, por eso dice, el cielo cuenta la gloria de Jehová y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Está viendo la conexión? Génesis, 17 días de creación, culmina Shabbat, Dios descansa sobre su obra, el mundo como templo cósmico. El Mishkan, Éxodo, 7 días de discurso de instrucción, culmina en Shabbat, la gloria llena el tabernáculo como eh, cosmo miniatura. Entonces, la idea aquí central es muy importante, porque en Génesis, Hashem habita en su creación. En eso vemos que Hashem habita en el Mishkan. Por eso dice en Éxodo capítulo 25 en el verso 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto va acompañado con lo que hablé al principio, cuál era el propósito del Mishkan. Vemos que el mundo, según lo que narramos aquí, el mundo fue el primer templo y el Mishkan es un modelo reducido del cosmos. Cuando lo conectamos con Shabbat, el Shabbat es el punto donde la creación se completa, 7 días, el Mishkan encuentra su propósito, la presencia de Hashem reposa con su pueblo. Nuestros sabios nos dicen, así como Hashem descansó en la creación, su presencia descansa en Mishkan. Entonces, la creación en Génesis y el Mishkan en Éxodo, vemos allí que sigue el mismo patrón de 6 obras. Shabbat, mostrando que el Mishkan es una recreación del Edén, donde
La presencia de Hashem vuelve a habitar con Israel. Espero que esto sea de gran bendición. Como dije, la creación, Génesis, 7 días de creación, culmina Shabbat. Dios descansa sobre su obra, el mundo templo como templo cósmico, el Mishkan, eso, 7 días de destrucción, culmina el Shabbat. La gloria llena el tabernáculo como cosmo en miniatura. Ahora entramos en Pekudei. Ahora entramos en Pekudei. Una de las características más llamativas de Parashá Pekudei es la repetición casi verbatim de todos los detalles del tabernáculo que ya había sido descrito en Terumá y Tetzaveh. El lector moderno tiende a ver esta repetición como una redundancia literaria. Sin embargo, desde la perspectiva del Antiguo Oriente Próximo, esta estructura tiene un significado preciso y poderoso. El modelo de orden y cumplimiento en los textos antiguos. Los textos administrativos y literarios del Antiguo Oriente Próximo seguían frecuentemente un patrón de instrucción, ejecución y confirmación. En las inscripciones de los templos acadios y en los textos de Mari, el relato del rey que da una orden va seguido de relatos de cómo esa orden fue cumplida en cada detalle. Esta estructura no es mera repetición, es la prueba documental de la fidelidad del subalterno al mandato del soberano. Es la diferencia entre una orden registrada y una orden obedecida. La fidelidad de Moshe como siervo del Rey Divino. En Pekudei la frase Kaasher Tetzivah Hashem et Moshe, tal como Hashem había mandado a Moshe, aparece más de una docena de veces. Esta repetición litúrgica es una declaración de fidelidad perfecta. Cada objeto, cada medida, cada material, cada procedimiento se ejecutó exactamente como fue prescrito, según se le fue revelado a Moisés. Moshe no improvisó, no abrevió, no añadió ni quitó. La repetición narrativa es la liturgia de la obediencia. Entonces, aquí vemos con lo que nos hablaba la pastora, que no está que Shema era obedecer. Resonancia profética. Este principio de obediencia exacta al mandato divino resonará a lo largo de toda la historia bíblica. El contraste entre Saúl, que obedeció parcialmente, y David, llamado varón conforme al corazón de Elohim, se puede leer a la luz de este modelo. La fidelidad de detalle no es legalismo, es el lenguaje del amor al soberano del pacto. La rendición de cuentas, el inventario del tabernáculo como acto de integridad pública, documentos administrativos del Temple Mesopotamia. La arqueología de Antiguo Oriente ha revelado miles de tablillas cuneiformes que registran los inventarios de los templos mesopotámicos. Usted puede ir al internet y usted puede poner tablillas de cuneiformes, tablillas de cuneiformes con inventarios de los templos antiguos. El oro del tesoro de Ur, la plata del santuario de Nippur, el bronce utilizado en las funciones de Esagila. Estos documentos eh, no eran meramente contabilidades, eran declaraciones públicas de la gestión honrada de los bienes sagrados. El administrador del templo debía rendir cuentas ante el Dios, ante el rey y ante la comunidad. El inventario de Moisés, transparencia y santidad. En Éxodo 38, del 21 al 31, presenta el inventario completo de los metales donados, 29 talentos y 730 ciclos de oro, 100 talentos y 1.775 ciclos de plata, 70 talentos y 2.400 ciclos de bronce. Esta
contabilidad precisa no es un detalle accesorio. Moshe, el líder supremo, el mediador del pacto, somete públicamente la gestión de los recursos a la verificación de toda la comunidad. Este gesto establece un principio de transparencia en el liderazgo sagrado, que será paradigmático. Quien administra bienes consagrados a Hashem tiene la obligación de rendir cuentas ante el pueblo de Elohim. La santidad no está reñida con la contabilidad o con a contabilidad. Al contrario, la exige. La tradición rabínica señalará este pasaje como modelo de integridad para los recaudadores comunitarios en todas las generaciones. Entonces, vemos aquí que esta paracha comienza con eh, eh, un inventario minucioso y transparente de todos los materiales utilizados para la construcción del Mishkan. Y esta construcción del Mishkan iba a estar bajo la supervisión del hijo de Aarón de Itamar, y donde se contabilizan tanto los talentos como los ciclos de oro, como los ciclos de plata y los de cobre. Y también vemos que también se describen la confesión de las vestiduras sagradas del sacerdote. Dice 29 talentos de oro más 730 ciclos adicionales destinados a los objetos del lugar santísimo y el lugar santo. 100 talentos de plata más 1775 ciclos usados para las bases de la estructura y los capiteles de las columnas, 70 talentos bronce, más 2400 ciclos para las basas del atrio, las estacas y los utensilios del altar. Entonces, las vestiduras sacerdotales, el sacerdote como representante cósmico en el mundo antiguo. El sacerdote como embajador divino. En las culturas de Antiguo Oriente, las vestiduras del sacerdote no eran simplemente ropas de trabajo religioso, eran signos de identidad ontológica. Al vestir la ropa sagrada, el sacerdote se convertía en el puente viviente entre el ámbito divino y el humano. Los textos ugaríticos, las inscripciones mesopotámicas describen vestimentas sacerdotales elaboradas con materiales específicos que simbolizaban los cielos, las estrellas y los poderes divinos. Pero las vestiduras del Cohen Gadol israelita, el efod, el Hoshen, el pectoral, con sus 12 piedras representando las tribus, la túnica azul con granadas y cascabeles, la diadema de oro con consagrado a Hashem, asumen y transforman este lenguaje simbólico. El Cohen Gadol entra en el lugar santísimo llevando sobre su pecho los nombres de todas las tribus, y sabemos que esto ocurre en Yom Kippur una sola vez al año. Es literalmente el intercesor que carga a todo Israel ante la presencia de Hashem. ¿Qué podemos aprender de esto del Cohen? Autoridad espiritual sin deificación. Sin embargo, a diferencia de los sacerdotes de Egipto o Mesopotamia, como dijimos al principio, donde el sacerdote podía ser considerado una manifestación, un avatar del Dios. Pero el Cohen Israel es siempre un ser humano que representa al pueblo ante Hashem, no a Hashem ante el pueblo. Las vestiduras le confieren autoridad de servicio. Recuerden que estudiamos que las vestiduras fueron para honor y hermosura, para gloria y hermosura, no de dominio. Esta distinción teológica es fundamental y marca una ruptura decisiva con las religiones de los pueblos vecinos. Entonces, vemos aquí que se describen detalladamente las confesiones de las vestiduras de el Cohen Gadol, eh, donde el efod de oro era entretejido con lana azul y púrpura, carmesí, y el pectoral con los 12 piedras eh, representaban las tribus. Vemos que el manto azul del efod con campanillas de oro y granada, la túnica de lino fino bordado, el turbante con la placa frontal de oro puro, que decía Kodesh Ladonai, que es santidad al Señor. Y vemos aquí que cada detalle
fue ejecutado como el Eterno le había ordenado a los hijos de Israel. El momento culminante de esta porción, la presencia divina en forma de nube. Las nubes del Dios en el Antiguo Oriente Próximo, el motivo del Dios que llega a habitar en su templo, es uno de los más recurrentes en la literatura religiosa del Antiguo Oriente Próximo. El poema, el poema sumerio de la construcción del templo de Nihirsu eh, por Gudea describe el momento en que el dios toma posesión de su nueva morada con gran ceremonia. En los mitos de entronización de Baal Ugarítico, el dios de la tormenta habita en su palacio sobre el monte Safón, rodeado de nubes y relámpagos. La nube era el vehículo estándar de la teofanía divina en toda la religión. Incluso en el ciclo de Salomón, cuando se inauguraba el templo de Jerusalén, en Primera de Reyes, capítulo 8, que esta porción tiene conexión con esta, tanto con Vallagel y Pecudey, y el mismo motivo aparece: la nube llenó la casa de Hashem. Es el lenguaje universal de la divinidad tomando posesión de su santuario. Dijimos ahorita que la de eso no tuvo estatua, ellos no vieron humanos, ellos no vieron nada, solo humo, relámpagos y truenos sobre el monte Sinaí. La presencia sin imagen, la revolución de Israel. Pero aquí radica la diferencia abismal entre Israel y sus vecinos. La nube que llena el Mishkan no contiene ninguna imagen, como hablamos. No hay estatua, no hay ídolo, no hay representación mórfica o zoomorfa del Dios. La presencia de Hashem es real, tangible, incluso fácilmente abrumadora, tan intensa que Moisés no puede entrar, pero es radicalmente anicanista. En Primera de Reyes también vimos que después que se terminó de construir el templo, el primer templo de Salomón, después los sacerdotes no pudieron ministrar porque la gloria de Hashem llenó el lugar. Esta ausencia de imagen no es un vacío teológico, sino una declaración positiva. Hashem no puede ser capturado en ninguna forma material. Su presencia trasciende toda representación. La nube es el signo de una presencia que se manifiesta sin someterse a la lógica de la visibilidad humana. Israel es invitado a experimentar la divinidad sin domesticarla. La gloria que llena el Mishkan, Kabod, el peso de la presencia. El libro de eso concluye con una de las imágenes más poderosas de todas las escrituras hebreas, la Kabod de Hashem. La gloria de Elohim que desciende y llena el tabernáculo recién consagrado. Esta imagen es el destino de toda la narrativa del Éxodo, desde la salsa al diente hasta el momento final. El significado de Kabod, la raíz hebrea es Kaf, Bat y Dalet. Significa literalmente pesado, de gran peso. La Kabod es la presencia que tiene peso ontológico, que aplasta y eleva al mismo tiempo. No es una idea abstracta de majestad, es una realidad que se puede experimentar físicamente. Cuando la Kabod llena el Mishkan, el espacio se transforma cualitativamente. Ya no es simplemente un edificio elaborado, sino el umbral del cielo. El objetivo final del Éxodo. Teológicamente, la presencia de la Kabod revela que el verdadero objetivo del Éxodo no era simplemente liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, ni darle una tierra, ni incluso entregarle la Torá en el Sinaí. El objetivo final era este: habitaré en medio de ellos. Éxodo 29:45. Toda la narrativa de Éxodo es una historia que Hashem que camina hacia su pueblo para morar con él. El Mishkan como anticipo. Los profetas del Nuevo Testamento verán en este momento el prototipo de todas las manifestaciones futuras de la presencia divina. El templo de Salomón, la promesa de Ezequiel de un templo renovado y en la tradición
cristiana, la encarnación, que encarnación lo que quiere decir es un acto de un ser divino que toma forma humana. Logos, Juan 1:14, es que nos en Géminis, traducida en griego, habitó, que lo que quiere decir que literalmente acampó su tabernáculo entre nosotros. Conexiones proféticas del Mishkan al templo eterno. El tabernáculo construido en el desierto no era el final del camino, sino el primer capítulo de una historia que los profetas de Israel seguirán ampliando hasta su consumación escatológica. Cada uno de los grandes elementos de Vayagel Pekudei reaparece en la visión profética con dimensiones universales y definitivas. Número uno, el Mishkan en el desierto. La gloria llena el tabernáculo portátil. Hashem habita con su pueblo peregrino en el desierto, primera morada de la acabó entre los hombres. 2. El templo de Salomón, la nube llena el templo, Primera de Reyes 8. La acabó toma posesión permanente, el tabernáculo portátil se convierte en casa de piedra en Jerusalén. Número 3. La visión de Ezequiel. El profeta ve la acabó salir del templo destruido, Ezequiel 10, y promete un templo futuro donde la gloria regresará para siempre. Ezequiel capítulo 43, capítulo 48. El río donde habla el río del santuario dará vida al mundo. Número 4, el verbo habitó entre nosotros, Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó, literalmente tabernaculizó. Entre nosotros vivimos su gloria. Yeshua es el Mishkan viviente. Número 5, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:3. El tabernáculo de Hashem está con los hombres, no habrá templo porque Hashem mismo será el templo. La historia del Mishkan llega a su consumación universal. Dimensión profética, el sacerdocio universal y la nueva creación. Los temas de Vayagel Pecudei no solo apuntan hacia adelante en la historia de Israel, configuran la visión escatológica de una humanidad reconciliada con su Creador. Varios de los grandes hitos proféticos encuentran aquí su raíz. El sacerdocio de todo Israel, la participación de todo el pueblo en la construcción del Mishkan, anticipa la promesa de Éxodo 19:6. Seréis para mí un reino de sacerdotes. Isaías amplía esto hasta alcance universales. Todos los pueblos caminarán a la luz del santuario restaurado. El sacerdocio exclusivo del templo apunta hacia un sacerdocio universal donde toda la humanidad puede acceder a la presencia divina. El Shabbat eterno y la nueva creación. La conexión entre el Mishkan y el Shabbat señalada al inicio de Vayagel apunta hacia el Shabbat del mundo venidero, que la tradición judía describe como el estado escatológico de la humanidad. La creación restaurada descansa en la presencia de su creador, el Mishkan en la antesala del Edén recuperado. La transparencia del liderazgo en el reino, la rendición de cuentas de Moshe prefigura una comunidad donde el liderazgo es radicalmente transparente al servicio del pueblo. Ezequiel criticará duramente a los líderes que se apropiaron de los bienes del santuario. Ezequiel 34. La visión del buen pastor será la corrección profética del sacerdocio corrupto y la promesa de un liderazgo conforme al corazón de Hashem. Ahora, ¿qué nosotros podemos aplicar de estas dos últimas porciones? ¿Qué Mishkan estamos construyendo hoy? Esa es la pregunta. La Parashot Vayahei Pekudei no son relatos arqueológicos de un pasado remoto, son espejos que nos devuelven preguntas fundamentales sobre nuestra vida espiritual, comunitaria y personal. Cada uno de sus grandes temas interpela al lector contemporáneo con una urgencia sorprendente. Número uno, descansamos antes de construir. En una cultura productividad sin límite, el Shabbat antes del Mishkan nos recuerda que el descanso no es debilidad, sino sabiduría. Antes de emprender cualquier obra, por elevada que sea, necesitamos detenernos y reconocer que no somos los creadores últimos. El cansancio espiritual a menudo viene de olvidar que la obra es de Hashem, no nuestra. Número 2. Ofrecemos de corazón o por obligación. La Nedabá, el don voluntario, sigue siendo el modelo de anticipación comunitaria en la vida espiritual. La pregunta no es cuánto damos, sino desde qué lugar interior damos. Una comunidad de fe que solo participa por deber o presión social construye un tabernáculo de obligación, no de amor. La generosidad desbordante del pueblo en el desierto es estándar que no desafía.
Número 3, rendimos cuenta con transparencia. El pueblo de Moshe, el ejemplo de Moisés publicando cada ciclo de oro y plata es uno de los gestos éticos de más valientes de la Torá. El liderazgo espiritual auténtico no teme a la transparencia, la busca. Las comunidades que prosperan espiritualmente son aquellas donde los líderes rinden cuenta pública de la gestión de los bienes confiados. Número 4. Hay espacio para la cabot en nuestras vidas. El Mishkan fue construido con perfección técnica, obediencia, fiel y generosidad comunitaria. Y entonces la cabot descendió. La presencia de Hashem no se puede fabricar, pero sí se puede preparar el espacio para recibirla. La pregunta final es si nuestro corazón, nuestra familia, nuestra comunidad están siendo construidos con la misma disposición interior que Israel mostró en el desierto. Síntesis, los grandes temas de Vallajel Pecudey. Número 1, Asamblea del Pacto, el Shabbat de la obra, la ofrenda por un Nedabá. 4, los artesanos inspirados por el Rúa, el Mishkan como microcosmo. 6, la repetición como confirmación de obediencia. 7, la rendición de cuentas, Pecudey. 8, las vestiduras sacerdotales como representación cósmica. 9, la presencia aniconista en la nube, la cabó que llena el santuario. Y estas 10 ventanas teológicas iluminadas por el contexto antiguo Medio Oriente revelan que la Torá no surgió en un vacío cultural, sino que habitó en su mundo para transformarlo desde adentro. Israel tomó los lenguajes, las instituciones y las formas religiosas de sus vecinos, la asamblea, los templos, los sacerdotes, los artesanos, los inventarios, y los reconfiguró radicalmente en torno a una verdad sin precedente, un Elohim sin imagen que desea habitar con su pueblo en medio de la historia. Y con esto terminamos el libro de Shemot. Y como siempre decimos, Hasá, Hasá, Beni Hasé, sé fuerte, seamos fortalecidos. No olviden ir a Besorat Tová, Pastor José Vargas Izari, Pastor Azari, youtube.com, Besorat Tová, estudiando la Torá y las buenas nuevas. Así que espero que este estudio les haya sido de gran bendición. Espero que haberme explicado lo mejor posible. Así que gracias a todos. Shabbat Shalom.